El asunto del éxodo de Egipto. Nuestros sabios dijeron que la historia del éxodo de Egipto debería decirse en forma de pregunta y respuesta. El que no tiene a quien preguntar se pregunta a sí mismo, ¿qué cambió? Etcétera. Debemos interpretar esto en base a la historia. Cuento proviene de la frase los cielos cuentan. El éxodo de Egipto significa la liberación y la redención de las Klipot y la Sitra Agra, lo que significa invocar la raíz de la redención y atraerla. Este asunto se considera como los cielos cuentan, es decir, que cuando uno se retira de toda mundanalidad, entonces puede contar la alabanza del Creador. Sin embargo, para que uno pueda elevarse al cielo, su trabajo es en una forma de pregunta y respuesta. Este es el significado de los hijos que preguntan, ya que Banim, hijos, significa Habaná, comprensión, y razón e intelecto, y ellos le preguntan. Quien no tiene hijos, cuya mente y razón no tienen preguntas porque es puro en su razón y cualidades, debe suscitar las preguntas por sí mismo. Como Baal HaSulam interpretó las palabras de nuestros sabios, yo despierto el alba y no el alba me despierta a mí. ¿Qué cambió esta noche en comparación con todas las otras noches? Noche significa el cuerpo, que se considera carencia y oscuridad. Día significa el alma, que ilumina el cuerpo. En ese momento pregunta, ¿cómo cambió su cuerpo en comparación con el resto de cuerpos de las naciones del mundo? Porque en todas las otras noches los cuerpos comen lo que quieren sin ningún tipo de escrutinio. Más bien, lo que sea que sus corazones desean, dicen que es por su bien. Pero esta noche mi cuerpo está limitado, tanto en pensamiento como en deseo. La explicación es que fuimos esclavos y Él nos liberó. Es decir, específicamente a través de estas limitaciones podremos salir del exilio. Precisamente al ver cada vez los cambios y los ascensos y descensos, al luchar, despierta un lugar para la plegaria y entonces las palabras y gimieron los hijos de Israel por el trabajo y su clamor se elevó, se hizo realidad. Si el exilio se revela en su totalidad, entonces comienza la redención. Esto nos muestra el orden del exilio y redención que tuvo lugar en Egipto en ese momento. Y este es el orden que debemos extender hasta el final de la corrección. Bien, gracias a Dudi. Creo que tenemos que escucharlo de nuevo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Leemos otra vez. Artículo de Rabash. Asunto del éxodo de Egipto. Artículo 933. Nuestros sabios dijeron que la historia del éxodo de Egipto debería decirse en forma de pregunta y respuesta. El que no tiene a quien preguntar se pregunta a sí mismo, ¿qué cambió? Etcétera. Deberíamos interpretar esto con base a la moral, a la historia.
cuento proviene de la frase "los cielos cuentan". El éxodo de Egipto significa la liberación y la redención de las Klipot y la Sitra Achra, lo que significa invocar la raíz de la redención y atraerla. Este asunto se considera como los cielos cuentan. Es decir, que cuando uno se retira de toda mundanalidad, entonces puede contar la alabanza del Creador. Sin embargo, para que uno pueda elevarse al cielo, su trabajo es en una forma de pregunta y respuesta. Este es el significado de los hijos que preguntan, ya que banim, hijos, significa Habaná, comprensión, y razón e intelecto. Y ellos le preguntan. Y quien no tiene hijos, cuya mente y razón no tienen preguntas, porque es puro en su razón y cualidades, debe suscitar las preguntas por sí mismo. Como Baal HaSulam interpretó las palabras de nuestros sabios. Yo despierto el alba y no el alba me despierta a mí. ¿Qué cambió esta noche en comparación con todas las otras noches? Noche significa cuerpo, que se considera carencia y oscuridad. Día significa alma, que ilumina el cuerpo. En ese momento pregunta, ¿cómo cambió su cuerpo en comparación con el resto de los cuerpos de las naciones del mundo? Porque en todas las otras noches los cuerpos comen lo que quieren sin ningún tipo de escrutinio. Más bien, todo lo que sus corazones desean, dicen que es por su bien. Pero esta noche, mi cuerpo está limitado, tanto en pensamiento como en deseo. La explicación es que fuimos esclavos y Él nos liberó. Es decir, específicamente a través de estas limitaciones, podremos salir del exilio. Precisamente, al ver cada vez los cambios y los ascensos y descensos, al luchar, despierta un lugar para la plegaria. Entonces, las palabras "y gimieron los hijos de Israel por el trabajo y su clamor se elevó", se hizo realidad. Si el exilio se revela en su totalidad, entonces comienza la redención. Esto nos muestra el orden de exilio y redención que tuvo lugar en Egipto en ese momento. Y este es el orden que debemos extender hasta el final de la corrección.